Pagar facturas no te hace familia. Las palabras no salieron de un guión, ni de una cita inspiradora. Explotaron encima del mantel de lino, justo cuando la salsa de arándanos empezaba a coagularse, y el pavo, perfecto y dorado, se enfriaba entre nosotros como un sol apagándose. Nadie respiró. Mamá dejó los cubiertos a medio camino. Papá apretó el vaso con los nudillos blancos, y yo me escuché a mí misma con una calma que solo llega cuando ya estás demasiado cansada para seguir pidiendo permiso. Crecí aprendiendo a traducir silencios. El de papá, cuando el dolor de espalda lo obligaba a retirarse temprano. El de mamá, en los turnos intermitentes de tienda. La mirada en el suelo. El teléfono como refugio. El de mi hermano Jack Shake, en el chat familiar. Ese héroe de promesas que siempre llegaban la semana que viene. Yo era la chica del portátil. La que estudiaba hasta tarde con café tibio y un editor de código abierto en la pantalla. La que soñaba con una vida donde el amor no costara intereses y el respeto no tuviera letra pequeña. No me malinterpretes. Nadie te enseña exactamente cómo convertirte en el cajero automático de tu casa. Pasan lento, como el agua que gotea. Primero pagas la luz. Solo este mes. Luego cubres la hipoteca para evitar una vergüenza. Más tarde asumes los atrasos del coche de tu hermano porque le van a dar un empleo seguro. Y cuando miras atrás, ya no sales a la superficie, sin un respirador hecho de transferencias y recibos. En mi caso, comencé con $100 y terminé sosteniendo una casa, 3 líneas de móvil, seguros, combustible, una tarjeta para emergencias, que curiosamente se usaba en el club de golf. La familia no lleva la cuenta, repetía mamá con una dulzura que dolía. Yo asentía y añadía una columna más a mi hoja de cálculo. Ese jueves de Acción de Gracias, lo hice todo como se debe. Mercado desde temprano, pavo orgánico, pan artesano, el puré de patatas que a mamá le gustaba con mantequilla, en hierro fundido, y un cabernet de $80, porque a papá le parecía detalle de categoría. Llegué a las 10, el partido rugiendo en la televisión, el sofá reclinable con su dueño habitual, y esa bienvenida fría que se disfraza de costumbre. ¿Necesitas ayuda?, pregunté sabiendo la coreografía de memoria. Sabes que me gusta hacerlo a mi manera, dijo mamá, con el pavo descongelándose que yo misma había traído. Me arremangué. El cuchillo marcó su compás contra la tabla. Me aferré a la música de la cocina para no escuchar la otra, esa sin melodía, la de la obligación. A las 2 entró ya con las manos vacías, y la sonrisa de quien siempre llega tarde, pero nunca pierde el asiento de honor. Papá se iluminó. Mamá salió a recibirlo con los brazos abiertos. Yo saqué el soufflé del horno, como si no hubiera visto nada. Perdón por el tráfico, dijo. Ojalá el respeto tuviera carril rápido, pensé. Y me sorprendió no sentir rabia sino una especie de distancia silenciosa, como si ya estuviera a media mudanza de esa versión de mi vida. Cenamos a las 4. Papá cortó el pavo que yo había pagado, y le dedicó media hora a recordar la forma de Jack en el campo de secundaria, una forma que no pagaba facturas, pero que siempre encontraba aplausos a tiempo. Mamá preguntó por su última entrevista. Creo que me ofrecen un puesto directivo, dijo con la boca llena. Yo, por cortesía, ofrecí un dato real. Acababa de cerrar un contrato con Aerotech, que podía duplicar mi negocio. Eso está bien, dijo mamá, y volvió a mirar a Jack, a su promesa de futuro. A mí me dejó en pausa. La verdad es que la costumbre anestesia. Soportas bromas que no hacen reír, comentarios que pican, comparaciones que cortan hondo. Un día decides dejar de sangrar. Voy a reducir el apoyo financiero, dije cuando el silencio nos juntó un segundo. Solo temporalmente. Necesito invertir en mi empresa. El tiempo se partió en dos. Mesiones apoyo financiero. Base y siones selende. Mesiones silencio nos juntó tondo. 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 El tiempo se partió en dos juntoto. Mesiones silencio. Papá detuvo el tenedor. Mamá congeló la sonrisa. Jack me miró como si hubiese apagado el estadio a mitad del partido. ¿Qué quieres decir?, preguntó papá, con ese bajo grave que usaba cuando el mundo osaba contradecirlo. He pagado $9,600 en este trimestre. Necesito contratar desarrolladores, ampliar oficina. Es por unos meses. Las nubes se formaron en la frente de papá. Has cambiado. El éxito te volvió egoísta. La palabra hizo Diana. Qué fácil llamar egoísmo a lo que es por fin un límite.
Tragué aire. No es egoísmo. Es responsabilidad. Mi negocio me necesita. El volumen subió. ¿Y tu familia? Te dimos techo, comida, crianza. Conté hasta 3, como en terapia. Lo sé, y lo agradezco. Pero pagar facturas no te hace familia. No gritaba. Me salió como una verdad, que por fin encontró voz. El estallido llegó. Golpe en la mesa. Vasos derramados. Mamá susurrando. Solo tienes envidia de tu hermano. Con suficiente volumen para herirme. Jack soltando un drama queen de manual. Agarré mi bolso. Dejé la puerta con mi temblor contenido. Y el frío de noviembre me recibió con una bofetada limpia. Afuera. El mundo seguía su curso. Luces de Navidad. Perros paseando. Familias riendo. Adentro de mi pecho. Un reloj empezaba otra hora. El móvil vibró antes de llegar al coche. Vaya manera de arruinar Acción de Gracias, princesa. Jack. Por supuesto. Me senté frente al volante de un coche que había salvado aquella casa de la ejecución hipotecaria 2 años atrás. Ni una placa con mi nombre. Ni un gracias con peso. Me dolió. No lo niego. Pero en ese dolor había también un plan que llevaba meses pidiendo salir. En casa, el silencio sonó como una canción familiar que por fin entendía. Me serví un vino mucho más modesto que el de papá y me supo a dignidad. 17 llamadas perdidas de mamá. Reproduje sus audios mientras colgaba el abrigo. Reproches primero, pánico después, súplicas al final. ¿Cómo pudiste? Ya sabes cómo se pone tu padre. ¿Cómo vamos a pagar sin ti? Y, con cada mensaje, algo en mí dejaba de pedir permiso. Abrí el portátil y la pantalla azul me devolvió una mujer distinta. Esa mujer tenía algo que no cabía en el comedor de mis padres. Decisiones. En carpetas mucho menos románticas que una cena en familia, descansaban los registros que pocos querían ver. Transferencias. Contratos de préstamo firmados. Sí, firmados. El documento de la casa que yo había comprado a mi nombre con un acuerdo de alquiler simbólico. La póliza del coche de Jack. Las líneas telefónicas. La tarjeta que papá usaba para el golf. La familia no lleva la cuenta, decía mamá. Yo la llevaba, no para reprochar, para no ahogarme. La generosidad sin límites se convierte en expectativa. La expectativa, en derecho. Y el derecho, en abuso. Empecé a cerrar grifos. Cancelé pagos automáticos. Separé cuentas. Documenté todo con fecha y soporte. Mientras lo hacía, recordé la frase de mi terapeuta. El amor real incluye límites. Me había parecido dura la primera vez. Esa noche, me abrazó como un salvavidas. Sonó el timbre a las 10. Rachel, mi mejor amiga, apareció con comida para llevar y 2 copas en la mirada. Traje refuerzos. Extendimos papeles en la mesa baja, como quien prepara un mapa de salida. Esto no es ayudar, esto es dependencia, dijo, señalando columnas y montos, con la tranquilidad de quien ve desde fuera el mar de fondo. Te tienen atrapada en una deuda emocional que ya no es amor. A la mañana siguiente, Marco, mi socio, me llamó con la urgencia de quien cuida algo que está creciendo. El equipo espera. ¿Sigues dudando? No respondí. Pensé en los audios, en la hipoteca, en mi propio miedo. Han dijo te están abusando financieramente. Tu empresa necesita ese capital. Y te necesita a ti entera. Solté el aire, como si hasta entonces no lo hubiera respirado. Lo sé, dije. Y en ese lo sé, ya había una ruta. Cuando por fin escribí en el chat familiar, he terminado todo el apoyo financiero con efecto inmediato. Mañana recibirán la documentación. Les sugiero que busquen alternativas. Temblé. Apagué el teléfono. Dormí como no había dormido en años. El descanso no fue felicidad, fue calma. Y la calma es un lujo que también se aprende a financiar. Me despertó la cámara del timbre a las 6. Papá golpeaba la puerta con esa furia que siempre había servido de regla en casa. Mamá lloraba en el coche. Jack grababa, porque todo merece verse desde su lado de la historia. Rachel se puso a mi lado y me dio una carpeta. Lista. Abrí. No dejé pasar la vieja costumbre de ceder. Papá empujó para entrar. Yo bloqueé con el cuerpo y le extendí los papeles. Las caras cambian cuando la realidad se imprime en tinta. Escritura de la casa. Acuerdos. Transferencias. Vi en su mirada la primera sombra de reconocimiento. No puedes hacer esto a la familia. Lo miré,
con todo el amor que todavía me quedaba, y el respeto que ya me debía. Anoche dejaste claro que no era familia. Era una chequera. Las sirenas llegaron como si la ciudad también tuviera memoria. El agente fue claro. Esto es un asunto civil, señor. Y usted está en propiedad privada. No hubo esposas. No hubo gritos heroicos. Hubo silencio. Se fueron con la carpeta en el asiento delantero. Un artefacto de verdad listo para detonar en el centro del relato, que se habían contado durante años. Y en el hueco que dejaron ese silencio después de la tormenta, apareció algo que no esperaba. Espacio. Espacio para preguntarme qué haría con mi empresa sin la fuga constante. Espacio para imaginar una vida donde el cariño no me pidiera extractos bancarios. Espacio para un café el lunes, sin revisar si a mitad de la taza recibiría un urgente. Nos cortan la luz. Si estás escuchando esto y sientes esa punzada entre el orgullo y la culpa, respira conmigo un segundo. Nadie te prepara para decirle no a quienes te dieron el apellido y los primeros pasos. Pero quizá nadie te contó que también se les puede decir sí a otra cosa, a poner un límite que proteja lo mejor de ti para ofrecerlo sin resentimiento. No se trata de cortar lazos, se trata de desatar los que te ahogan. A veces, lo más amoroso que puedes hacer por los tuyos es obligarlos a caminar con sus propias piernas. A veces, lo más amoroso que puedes hacer por ti es dejar de sangrar por dentro. Gancho de continuidad. Sé present here. Lo que vino después no fue una película de venganza. Fue mucho más difícil y mucho más digno, porque pedir respeto sin castigar, sostener el límite cuando el miedo aprieta, y construir una vida nueva mientras sanas la vieja, exige un tipo de valor que nadie te aplaude al principio. Te cuento cómo lo hice. Paso a paso. La mañana olía a polvo de ese que dejan las decisiones grandes cuando se posan en la vida. Tenía por delante una agenda clara. Reuniones con 2 candidatos senior. Una visita a la nueva oficina. La revisión del roadmap técnico para Aerotech. Tenía también un teléfono lleno de mensajes intermitentes. Súplicas. Amenazas pasivo-agresivas. Recordatorios del viejo contrato emocional. Elegí. Puse el teléfono en modo no molestar. Abrí el portátil. La primera tentación cuando rompes un patrón es volver a él disfrazado de excepción. Te dices, solo este mes, solo hasta que consigan trabajo, solo hasta que pase Navidad. Yo tenía un método nuevo. 3 preguntas en un post-it pegado en la pantalla. 1. ¿Esto protege mi paz a largo plazo? 2. ¿Estoy resolviendo un problema o reiniciando el mismo ciclo? 3. ¿Estoy actuando por amor o por culpa? Si 2 respuestas no me daban paz, la decisión era no. Ese día, la palabra no me abrió puertas impensadas. Contraté a Lucía, una desarrolladora senior, que traía en los ojos el brillo de quien ha peleado por su lugar en equipos difíciles. Contraté también a Danilo, un backend que escribía código como si fueran poemas compactos. Les conté el proyecto, mis expectativas, mis límites. Me sorprendí a mí misma negociando con firmeza, sin miedo a caer bien. El negocio no necesitaba mi carisma, necesitaba mis decisiones. Con Marco, revisamos números sin el lastre invisible, que antes todo lo manchaba. Al fin, dijo, cuando la proyección de caja mostró algo que no veíamos desde hacía tiempo. Margen. Esto, señaló la gráfica, es lo que pasa cuando tu vida y tu empresa dejan de pagar la deuda de otra historia. Sonreí, no por el dinero, sino por lo que representaba. Energía que volvía a casa. En paralelo, los mensajes en el chat familiar cambiaron de tono. De nos debes, así te pasa algo, será tu conciencia. De merecemos, a nunca te pedimos tanto. La curva del duelo, supongo. Cuando no bailas, la música suena más alto. Rachel me recordaba por WhatsApp. No vas a educar a nadie en medio de su berrinche. Sostén el límite. Laicho, 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 en the Laicho, en the Ladia, en the Laicho, en the Laicho. Luego, si quieren hablar, que sea de adulto a adulto. Copié y pegué esa frase en mi bloc de notas mental. Llegaron también los documentos. Acuses de recibo, plazos propuestos, recordatorio del acuerdo de alquiler firmado. No eran amenazas. Eran el esqueleto de una ruta legal, si decidían romper la conversación. Papá no respondió. Mamá envió emojis llorando. Jack envió improperios que no repetiré. Yo respondí con una sola línea. Cuando quieran hablar de soluciones,
Hablemos. Sin insultos. Con plazos. Ando no respondió. Ando no respondió. Ando no respondió. Jack envió emojis llorando. Ando no respondió. Jack envió emojis llorando. Ando no respondió. Jack envió emojis llorando. Jack envió emojis llorando. Las primeras noches me acosté con el corazón corriendo una maratón. La culpa te habla con la voz de quienes amas. Te dice que te estás volviendo de piedra. Que el dinero te cambió. Que la familia lo es todo. Salvo tú. Me dormía repitiéndome una verdad nueva. La familia también soy yo. Pero prescuto ne provendo. Andelendo. Andelelendjoda. Andelelendjoda pero. Les contand. Is weekend. Contandelelend. Andelelendjoda pero. Andelelendjoda pero. Andelelendo. Respiraba hondo y recordaba mi post-it. Esto protege mi paz a largo plazo. Sí. Resuelve el problema. O lo reinicia. Lo resuelve. Actúo por amor o por culpa. Por amor a todos. Incluso a quienes no lo entiendan hoy. La visita del sábado merece capítulo aparte. Se presentaron los tres. La carpeta bajo el brazo de papá. El teléfono de Jack apuntando. Mamá con ojos de tormenta. Abrí la puerta con Rachel a mi lado. No hubo gritos. Hubo papeles, fechas y una propuesta clara. Alquiler a precio de mercado o mudanza asistida a un lugar asumible. Plan de devolución de préstamos flexible, pero firme. Desvinculación inmediata de mis tarjetas y líneas. No era castigo. Era un puente. Solo que los puentes se cruzan caminando, no montados en el orgullo. El resto no fue cinematográfico. Fue humano. Hubo días de silencio y días de insulto, días de negociación y días de bloqueo, hasta que una realidad más fuerte que todas las palabras los alcanzó. Los números. Se mudaron. Jack consiguió trabajo en un almacén. Mi padre, con su pensión y un turno parcial para no oxidarse. Mi madre, con menos dramatismo y más listas de supermercado de verdad, no de antojos con tarjeta ajena. La casa se vendió. Se cerraron deudas. Se abrió una cuenta para emergencias reales. ¿Feliz final? No aún. Hubo Navidad sin llamadas, enero con nieve y un vacío raro en el salón. Una parte de mí lloró, otra descansó. En ese hueco, sin embargo, florecieron cosas. Comencé terapia con más disciplina, no como quien apaga incendios, sino como quien entrena. Descubrí la dulzura de un domingo, sin preguntar, ¿qué falta pagar? Volví a leer por placer. Fui a correr sin el peso de una notificación que me arrancara media hora de culpa. Y en el negocio... El negocio se volvió una conversación viva. Lucía propuso un refactor que me dio miedo al principio y resultados después. Danilo se ganó la confianza del cliente con entregas limpias y un humor seco que desactivaba tensiones. Marco y yo, socios por fin en todo el sentido, nos permitimos soñar con 2 líneas de producto nuevas. La energía que antes se drenaba hacia un agujero negro, ahora funcionaba como riego. Todo crecía. Gancho de continuidad. Faltaba una pieza. La llamada que años de orgullo no sabían cómo marcar. Cuando sonó por fin el nombre de papá en la pantalla, 6 meses después, entendí que no todos los lo siento llegan con flores. Algunos llegan con una voz más vieja y un silencio nuevo. Y ahí empezó la segunda mitad de esta historia. El nombre de papá apareció en la pantalla 6 meses después, como si el móvil hubiese aprendido a pronunciar perdón. No contesté de inmediato. Respiré primero. Apoyé la espalda en la pared y medí mis latidos. Cuando descolgué, no escuché al hombre que golpea puertas, sino a alguien que tuvo que sentarse a solas con su orgullo, hasta que dejó de hacer ruido. ¿Tienes un minuto? Preguntó. Lo tenía. Tenía, sobre todo, un límite claro y un corazón sin la armadura del rencor. Me habló con pausas, como quien carga cajas pesadas y las apoya con cuidado sobre el suelo. Noches en vela. La vergüenza cuando leyó los documentos. La sensación de fracaso que le hervía cuando me vio levantar lo que él nunca pudo. No hubo excusas, solo una verdad cruda. Tu éxito me hizo sentir menos hombre. Y no supe qué hacer con eso. Lo siento, Han. Hubo un silencio que no dolió. El tipo de silencio en el que por fin cabe la esperanza. Gracias por decirlo, respondí. Yo también hice mi parte en esa danza. Puse dinero donde debí poner palabras. Quedamos para un café en un lugar neutro, sin fotos de infancia clavadas a la pared. Papá llegó con la espalda algo encorvada, no por la edad, sino por el peso de las cosas que por fin estaba dispuesto a sostener. Nos miramos como 2 adultos que ya no intercambiarán facturas emocionales. Le hablé de mi equipo,
de Lucía y Danilo, de cómo el proyecto estaba creciendo cuando dejé de poner parches en historias ajenas. Él me habló de su pensión, de un turno parcial que aceptó para moverse, de lo mucho que le costó decirme, necesito ayuda, sin que ayuda significara cárgame. No lloramos, no hicimos un brindis por la reconciliación. Firmamos en cambio el contrato más sagrado, el de hablar antes de pedir con respeto, y de respetar cuando la respuesta sea no. Nos despedimos con un abrazo torpe que pesó menos que cualquier transferencia que yo hubiera hecho. Mamá vino una semana después, con una caja de fotos donde yo sostenía un helado en vez del mundo. La senté a la mesa, le serví té, y dejamos que las palabras tropezaran hasta encontrar su sitio. No llegó con un discurso. Llegó con la mirada de quien por fin se ve a sí misma participando en el abuso de la costumbre. Tardó, pero dijo, perdón. Y yo, que había entrenado el músculo de los límites, descubrí que también debía entrenar el de la gracia. Estuvimos una hora sin mencionar dinero. Fue, paradójicamente, la conversación más rica que habíamos tenido en años. Jack tardó más. Se escondió en monosílabos y en el horario del almacén. Una tarde, sin antesala, envió. Me ascendieron a coordinador. Sentí una marea extraña. Orgullo sin padrinazgo. Alegría sin factura. Bravo, le respondí. Cuéntame cómo te sientes. Cansado. Bien. Y supe que a veces la adultez entra por la puerta pequeña de un mensaje corto. Las semanas siguientes tuvieron ritmo de rehabilitación. Pequeños pasos. Cafés breves. Llamadas de 10 minutos que terminaban antes de que la culpa encontrara una silla. Tarjetas de cumpleaños que decían, te quiero, y no, puedes. Era una coreografía nueva, simple y exigente. El amor se pide con palabras, el dinero con acuerdos. Uno abraza, el otro previene incendios. Juntos, permiten que la casa no vuelva a arder. Un domingo al atardecer, papá y yo caminamos sin prisa. El cielo tenía esa luz de cobre que convierte cualquier ciudad en promesa. Me habló de cómo le cuesta no intentar resolverlo todo a gritos. Yo le conté de mi miedo a volver a caer, si un día los números flaquean. Nos reímos. Nos reconocimos. Le dije, no quiero que pienses que elegí el dinero sobre ustedes. Elegí el respeto, para poder elegirlos a ustedes, sin perderme a mí. Asintió despacio, como quien por fin entiende un idioma que siempre escuchó de fondo. Yo elegí el orgullo, dijo. Quiero elegirte a ti. Ahora. Esa fue la grieta por donde entró la luz. Desde entonces mi vida no se volvió una postal perfecta. En la empresa, a veces fallamos sprint y renegociamos deadlines. En casa, todavía me sorprende una punzada de vieja culpa cuando alguien dice urgente. Pero tengo un sistema. Mis 3 preguntas en el post-it, mis cuentas separadas, mis contratos claros, mi terapia como gimnasio del alma y la certeza de que el amor que sobrevive al límite es un amor que ya no sangra. Si has llegado hasta aquí con el pecho apretado, quizá hoy te toque hacer tu propia llamada, o esperar a que llegue sin vivir, pegado al timbre. Quizá te toque escribir una frase en tu mesa, pagar facturas no te hace familia, y sostenerla cuando tiemblen las manos. Nadie te aplaudirá al principio. Te acusarán de dureza, de ingratitud, de haberte vuelto demasiado. Deja que hablen. Lo que estás construyendo no es aplauso, es respeto. Y del respeto nacen cosas que el dinero jamás compra. Paz, presencia, verdad. Un año después, papá me llama cada semana para preguntarme por mi vida, no por mi saldo. Mamá envía tarjetas con flores dibujadas a mano. Jack me escribe turnos y planes que paga con su sueldo. No somos un cuadro sin grietas. Somos una familia con juntas reforzadas. Y eso vale más que cualquier cifra que yo haya puesto en una transferencia. Si este final te encontró, suscríbete. Comparte este video con quien necesite escuchar que decir no también es una forma de amar. Y cuéntame en los comentarios, ¿qué límite vas a sostener esta semana? Te leo. Porque no estás sola. Porque elegirte no es egoísmo. Es el comienzo de todo lo demás. Das Pan, Pan, Men, Ne, De, Ne, De, Ne, 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 Ne,